Hola, hoy voy a hablar de tiempos de apostasía. Vamos a hacer una definición de ello. También lo que dice Pablo a los tesalonicenses, cómo cuidarse y sobrevivir la apostasía, que son tiempos difíciles en cuanto a la palabra de Dios y sus mandamientos. Y además vamos a ver un claro ejemplo que ocurrió en el Nuevo Testamento y luego lo recopilaron en el Nuevo Testamento y dijeron esto era pura apostasía. Y entonces, ¿cómo Pablo le enseña a los tesalonicenses que no caigan en la apostasía ni se dejen llevar por aquellos que andan en apostasía? O sea, en lo que vamos a hablar y definir, ustedes lo verán en unos minutos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12 estaremos estudiando. Mientras usted lo busca, que yo ya lo tengo para compartirlo, pero también quiero dar gracias a todas esas buenísimas personas que vienen a nuestras facilidades en la iglesia para ayudar en ir a buscar alimentos, traerlos a nuestras facilidades, empacarlos y llevarlos a diversas familias en toda el área de la bahía alrededor de San Francisco. Muchas gracias. Sin la ayuda de ustedes no se podría hacer. También muchas gracias a aquellos que nos ayudan para poder tener nuestras plataformas para comunicarnos en los diferentes lugares, como es Zoom, como es YouTube y otras, para poder estar llegando a los hogares, no solamente alrededor de nuestra iglesia ahora, pero en otros países alrededor del mundo. Qué alegría que podamos llegar a tantos con la ayuda de su trabajo. Muchas gracias. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12. Dice los primeros dos versos. No lo voy a leer todo, solo los primeros dos versos para que vayamos por parte y no se nos haga muy largo, porque tengo un montón de bendición para compartir hoy día. Gracias a su palabra, no a mí, pero gracias a su palabra. Pero con respecto, dice el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, háblanos, anímanos a seguir en tu camino con tu palabra. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén y amén. Lo primero que podemos ver aquí es que Él le dice que ya estamos listos para nuestra reunión con Él y que no perdamos de vista ello. Ya ellos lo saben, dice, no se olviden, no tenemos que enseñarles nuevamente nuestra reunión con Él. Reunión, la palabra antigua que se usa aquí en la Biblia es episunagogé, que significa recoger y reunir en un lugar, o sea, recoger de todas partes en un campo las gavillas del trigo y traerlas todas al centro o un lugar a donde las iban a poner, pero traerlas de todas partes de donde están. Esa es la idea de esta palabra. Y él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. Él viene a buscarnos, nosotros no iremos a Él, Él nos traerá a sí mismo desde todos los lugares. ¿Usted está listo? ¿Usted está lista para encontrarse con el Señor Jesucristo? Cuando Él venga, usted va a decir, qué bueno que has venido, Señor, te esperaba con tantas ansias, ya estaba aburrido de tanto incomodidad en este mundo. O usted va a decir, wow, Señor, viniste, no sé dónde esconderme, que me encontraste donde no debía estar. Que el Señor nos ayude para ser encontrados fieles a Él, fiel a su palabra,
fiel al Señor Jesucristo y no ser encontrado en lo que no conviene cuando Él venga. Búsquelo hoy día mismo, si no le ha buscado todavía. Y entonces le dice, no se dejen mover fácilmente de este modo de pensar. Aquí hay algo bueno y hay mucho más, pero dice de este modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? El que Pablo ya les había enseñado a ellos. No dejen que una carta de otra persona o aún con nuestro nombre sellada venga a decirles otra cosa. No hay otro nuevo revelación, está diciendo. No hay otro evangelio, Él les está diciendo. No hay nada nuevo bajo el sol, Él les está repitiendo prácticamente. Y muchos hoy en día quisieran decirnos que hay algo nuevo, que hay que buscar algo nuevo, que hay otro camino. Y eso es lo que lleva al pueblo de Dios a la apostasía, a buscar, a desechar a Dios y buscar otro camino y levantar otra cosa para alabarle. Miren, segunda Pedro dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, guárdese, guarde sus pensamientos, guarde su corazón, guarde su familia, guarde su matrimonio, guarde sus hijos, guarde sus padres. No tenemos a nadie más que nosotros, nuestras familias, nuestra iglesia. Dios, nuestra sociedad no está con nosotros hoy en día. Guárdese lo más preciado. Lo más preciado no son sus posesiones, es sus hijos, su esposo, su esposa, su familia. Lo más preciado, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Si está firme en el Señor, no piense que eso es siempre. Usted tiene que estar poniendo atención, que nunca nos salgamos de ahí. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creciendo. No podemos quedar estancados. Quedarse estancados, neutrales, como retroceder. Usted y yo tenemos que crecer en el Señor. Sí, aún en estos tiempos difíciles. Segunda Tesalonicenses 2, verso 3, volviendo a ella, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Aquí hay algo literal, pero también algo significativo para nosotros. Hay uno que vendrá así, querrá tomar el poder, el lugar, el trono de Dios, donde le corresponde en su templo, en la tierra de Dios. Pero también hay los que están alrededor hoy en día, distrayéndonos, queriendo tomar el trono de Dios en nuestras vidas y que les sirvamos a ellos en estos tiempos difíciles, que no podemos tomarnos el lujo de no andar correctamente en los caminos de Dios. ¿Qué es apostasía? Ahí dice una apostasía. Entonces, veamos, por ejemplo, miren, Éxodo capítulo 32, verso 1 adelante, yo creo que dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. El Dios poderoso del universo mandó plagas para salvarlos a ellos. Abrió el mar para salvarlos a ellos. Los pasó donde había agua por tierra seca para salvarlos a ellos. Llegaron al otro lugar sanos y salvos y el mar se cerró detrás de ellos con todos sus enemigos. Y hoy día le dicen, hey,
levántate, Aarón, porque este se fue a pedirle a hablar con Dios ahí. Y dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, ya nos olvidamos de ese Dios que hizo maravillas, prodigios y milagros en nuestras vidas. Así que, Aarón, levántate, haznos unos dioses ahí. Porque este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Así es nuestro corazón. No es solamente el pueblo de Israel. Así es nuestra humanidad, que queremos depender de lo que nosotros querramos hacer y no de Dios. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de este acontecimiento donde el pueblo de Dios, por medio de sus hombres, pidieron a Aarón que hiciera otra cosa? Y Aarón, vamos a ver, en Hechos 7 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Esta es la defensa de Esteban delante de los hombres religiosos de ese tiempo. Y él está hablando y diciendo la palabra del Señor. Y dice, además, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron del Dios vivo, todopoderoso, que los salvó con tantos milagros que ellos vieron, palparon, saborearon, y ahora ellos hicieron cosas con sus manos y se regocijaron en ellos. Con alegría de corazón estaban. Eso es pura y clara apostasía. Dejar a Dios para servir otra cosa, otra persona, lo que no es Dios. Es apostasía, irse en pos de otros caminos. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, dioses hechos y ni siquiera hechos por ellos, dioses paganos, malos. Moloc era un dios como una estatua con una boca muy grande así, y tenía sus brazos en esta forma, donde la gente pagana iba y para pedirle algo a ese dios llevaban su bebé y lo ponían en sus brazos, y el bebé rodaba y caía en la barriga abierta con fuego por dentro, y ahí sacrificaban a sus niños. ¡Wow! En eso estaba el pueblo, sacrificando niños. ¿Estaremos en tiempo de apostasía ahora en los tiempos que vivimos? ¿Habrán sacrificios de niños? ¿Habrán sacrificios de bebés indefensos? ¿Se estarán quitando vidas a niños y bebés en nombre de buscar una respuesta a los tiempos en que vivimos? ¡Wow! Está clara la palabra del Señor. Figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Pura apostasía. Y la apostasía no recibe bien, recibe la mano dura de Dios, recibe el castigo de la reprobación a aquellos que rechazan a Dios. Volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí hay maravillas en la palabra del Señor. Dice que vendrá algo que es el misterio de la iniquidad. Dicen que en la palabra original griega como que esto está neutro, no dice él, la, sino que el misterio de la iniquidad, como que este inicuo, esta iniquidad casi está en el límite de decir, ¿será una persona o será un sistema? Qué interesante que podemos ver hoy en estos días, que se están levantando personajes que están pero claritos como para ser alguien totalmente en contra de todas las cosas de Dios. Pero también se puede ver cómo se dibuja en nuestra sociedad y en los sistemas que estamos teniendo, un sistema que quiere gobernar todas las cosas, todas las personas y tenerlo todo en un mismo lugar. Pongamos atención a los tiempos que estamos viviendo. No estoy predicando para asustar, estoy predicando también para que podamos ver que sí hay esperanza. Porque muchos se quedan en esa parte del inicuo, de la iniquidad, de que habrá un inicuo y se manifestará y será muy malo con la humanidad, hará sufrir las personas. Pero miren, dice, verso 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué maravilla de palabra que tenemos aquí para los que nos asustamos con lo que viene, con los tiempos difíciles que estamos viviendo, para que no nos conturbemos, para que no nos atribulemos, para que no perdamos esperanza, que aunque sea como sea el que viene y lo que viene, el Señor matará, terminará, destruirá eso con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es como estar en un lugar oscuro y encender una luz que lo ilumina todo, y solamente el resplandor del aparecer del Señor Jesucristo destruirá sistema, personaje, lo que sea que viene, que está contra el pueblo de Dios y que está contra el Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que en Él tenemos esperanza. Quiero concentrarme en que aquí dice el espíritu de su boca. ¿Cuál es el espíritu de su boca? Su palabra. Cuando vemos en la palabra del Señor que ¿qué es la palabra realmente? Que su palabra es la que santifica. Pero cuando estudiamos profundamente qué es la palabra, ¿saben qué? Vemos realmente que es la misma persona del Señor Jesucristo. Cuando leemos en Juan, al comienzo, que allí dice que en el principio era el verbo. En inglés dice que en el principio era la palabra, pero me encanta la traducción al español donde dice que era el verbo. Es la palabra en acción, la palabra en acción. O sea, su palabra es viva. Miren lo que vemos en la palabra del Señor, cómo se define a través de toda la Biblia, que es la palabra de Dios. Hay tanto, pero yo rescaté unos 3 o 4 para que podamos ver estos pensamientos de la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor? Es una llama devoradora. Para los que predican hoy en día que solo es miel y azúcar y bendición y que todo te irá bien, no tienes que cambiar tu vida, no te reprende nada. Escuchen bien qué es la palabra de Dios, por amor a Dios. Pongan atención lo que es la palabra del Señor. Es una llama devoradora, según Jeremías 5 dice. Por tanto, así ha dicho Jehová, su palabra que salió, Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras
en tu boca por fuego. La palabra que Él le dio a este hombre y que salían por su boca en nombre de Jehová son fuego. Por eso, si usted quiere que alguien cambie, que alguien sea bendecido, que su vida sea transformada, que ocurran milagros, diga y repita la palabra de Dios, porque ellas son fuego. ¿Y qué más dice? Y a este pueblo por leña y los consumirá. Ese es el poder de la palabra de Dios. Muchas veces se está predicando hoy en día que es solo para bendecir, que es solo para prosperarte, que es solo para darte salud. Pero aquí Él les estaba dando una palabra. Fuego, dice, y este pueblo por leña, o sea, los va a quemar la palabra de Dios para transformarlos y purificarlos y hacer con ellos lo que Dios realmente quiera. Para aquellos que dicen que la palabra es algo solamente dócil, que es para hacerte caricias y no te vayas a enojar y déjame ver cómo te la digo, porque Dios dice así, pero yo quiero arreglarla para que no te vaya a doler tu pecado en lo que estás atrapado. Dice en Jeremías también capítulo 23 que es un martillo devastador. Dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? Escuchen bien. Y como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor. La palabra del Señor. Porque llega a nuestras vidas y nos da allí en lo duro y saca toda la escoria, toda la maldad, todo el pecado, todo lo que no es bueno delante de Dios, y saca ese diamante que realmente sí Dios tiene en nuestras vidas. Una vez un amigo me acompañó a una iglesia que estábamos empezando y habíamos traído un predicador. Yo no conocía muy bien el predicador, me lo recomendaron, lo traje. Muy buen predicador, hombre realmente de la palabra del Señor. Y entonces invité a este amigo de la iglesia cuando todavía no era pastor, y entonces fuimos allí a la iglesia y entonces llegó el predicador y fue mi amigo y predicó, y después ya nos fuimos. Y entonces le dije a mi amigo de vuelta a casa, lo llevaba y le dije: ¿qué te pareció la predicación? Me dice: no me pareció bien. Ese hombre me dijo todo lo malo que estoy haciendo. Yo no vengo más a esta iglesia y no quiero ver a ese hombre tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? No resistió la palabra de Dios, que viene a nuestras vidas a sacarnos la escoria. No solo eso, pero la palabra de Dios es una fuerza que da vida. Ezequiel 37 dice: profeticé, porque Dios mandó a Ezequiel a profetizar, y dice: di esta palabra, háblale a esos huesos. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con sus huesos. Y ahí ustedes saben el resto de la historia, si le salió carne y tendones, y se levantaron y tuvieron vida los huesos, no los esqueletos, porque no dice los esqueletos, los huesos estaban dispersos en un cementerio. Y allí los empezó a juntar, y todos, y dice que sonaban como cascabel, y todos venían y se juntaron. Esa es la palabra que usted también tiene para compartir al abrir las páginas de la Biblia y compartírselas a la otra persona para que puedan creer en el Señor Jesucristo y por medio de la gracia de Dios tener vida. Por eso que la palabra del Señor dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que vengamos al Señor Jesucristo. Anímese, tiempo de apostasía. No mire la apostasía, no mire al lado, mire el poder que usted tiene en la palabra de Dios para ganar a aquellos que están en riesgo eterno en estos tiempos. Gracias al Señor Jesucristo. Termino hablando de la palabra del Señor cuando en Romanos 1:16 que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, a todas las personas.
hablando de este inicuo que viene, que el Señor destruirá con su palabra y la apariencia suya, la aparición suya. Verso 9 de 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás. Ahora bien, yo quiero que ustedes pongan atención en esto, porque él será un títere de Satanás, ¿ok? El enemigo va a hacer obras en él. Entonces, a los que nos gusta andar por obras y que aquí ocurrió algo y allá ocurrió algo y allá vimos la esfinge de Dios en el cielo y era una nube y todo eso, dice que vendrá uno con la ayuda del diablo y dice que él podrá tener mucho poder, habrá señales y prodigios. ¿No dice eso en la palabra del Señor, que los hijos de Dios son los que hacen eso? Que dice que lo hacen, los hijos de Dios tienen poder en él, que hacen milagros y prodigios. Pero estos son mentirosos. Son un poder mentiroso, son señales mentirosas y prodigios mentirosos. Yo le quiero hacer una pregunta para usted, no para mí. ¿Puede usted discernir cuando hay alguien con poder que hace señales y que hace prodigios? ¿Puede usted discernir si son de Dios o si son mentirosos? Yo le ruego, y yo me hablo a mí mismo, corra al Señor Jesucristo. Siga al Señor todos los días de su vida. No corra riesgo. No haga que su familia corra riesgos. Porque estamos viviendo tiempos críticos donde solo los que puedan discernir si esto es de Dios o no es de Dios podrán salir de la apostasía. Los demás caerán en los caminos de la apostasía. Cuando el pueblo de Israel fueron donde Aarón, la gente que Dios había hecho prodigios, señales, milagros, poder, todo lo que solo Dios puede hacer, en un par de días se dieron vuelta a sus corazones. Todas sus creencias, todo su conocimiento, que no era solamente cognitivo, sino que ellos lo habían visto y experimentado en sus vidas. Todos ellos se dieron la media vuelta, le dieron la espalda a Dios y pidieron: haznos otros dioses y guíanos por nuestro propio camino. Dios nos ayude en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y dice que en el verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y recibir el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es la verdad, para hacer la larga historia corta? El Señor Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad. El amor del Señor Jesucristo. ¿Cuál amor? Un amor que dice: oh, les amo, les voy a enviar flores. No, el amor que dijo: yo desciendo desde los cielos, aunque he estado con el Padre por la eternidad, y me voy a entregar para ser crucificado y morir en la cruz del Calvario, para que ustedes puedan ser salvos,
de todos sus pecados y librados de condenación, y vayan a vida eterna para vivir con Dios por siempre. El amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Estos días estuvimos en un estudio bíblico que tenemos y estamos haciendo un estudio a la par de estas predicaciones, y allí vimos, wow, que Dios les envía un poder engañoso, pero Dios hace eso. Bueno, aquí dice eso, dice que les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Otra vez, el Señor Jesucristo, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál injusticia? En la de ver al justo, al Hijo de Dios, muriendo en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros y ser tan injustos y rechazarle a Él. Hemos visto alguna otra vez esto en las historias de la iglesia, que se pueda hablar de alguien que se rebela contra las cosas de Dios, la humanidad, un grupo de personas o alguien. Tenemos en Romanos capítulo 1, versos 18 al 32, son varios versos, los voy a correr rapidito, pero háganse una imagen de que Dios, aquí dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Sí, ya que creyeron, vayan, sigan en eso. Miren lo que dice aquí en Romanos. Porque la ira de Dios, al amor, la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa las personas. Las personas, lo digo yo, pero dicen, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dejaron a Dios y prefirieron seguir culebras, animales de 4 patas, personas hechas corruptibles. Por eso, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los dejó, bueno, sigan su camino, vayan, sigan su camino. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, concupiscencia, maldades sucias de sus corazones, sigan, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Si podemos ver eso hoy en día, qué tristeza más grande, qué tristeza más grande. Ven maravillas, señoritas, broche de oro de la creación de Dios, damas, denigrando sus cuerpos con orgullo. Qué triste. Verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por favor, pongan atención, subrayen este verso, porque es lo que estamos viendo hoy en día, cómo se ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y dicen, no, esto es verdad. Honrando y dando culto a las criaturas,
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuchen bien, esto no es algo que yo tenga amargura contra un sexo o contra el otro. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice, por esto los entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, escúchenme por favor y sígueme, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Todo sexo fuera del matrimonio es fornicación. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Miren cuánta cosa terrible, porque quiero resaltar una aquí que voy a decir. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y aquí también pone murmuradores a la misma par. O sea, si yo ando murmurando, hablando mal de otro, lo tengo a la misma par. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y aquí la que quiero resaltar entre todas estas maldades también dice, desobedientes a los padres. Hijos, hijas, esto es lo que dice la palabra del Señor, están en la misma canasta de pecados, están en el mismo paquete, están en el mismo lugar donde están todos esos otros pecados malos. Dice, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En medio de todo este panorama tan lúgubre que podemos ver en la palabra del Señor, por lo que puede causar los humanos, nosotros, al dejar a Dios, habiéndole conocido, y entrar en este estado de apostasía para rebelarse contra Dios, cuánto mal podemos cosechar personalmente como individuos, en nuestras familias, llevarlo a nuestras iglesias, llevarlo a nuestra sociedad y a todo lugar. Pero en medio de todo esto, tenemos al Señor Jesucristo, que es el que vendrá y matará al inicuo y todo su sistema, con el espíritu de su boca, que es su palabra, y es la misma palabra que usted tiene para repetirla cada día de sus vidas y fortalecerse en ella para salir adelante en esos días más oscuros y más deprimidos que uno se puede levantar. Ahí usted agárrese de la palabra del Señor, que es con la misma que Él va a destruir al enemigo, y destruirá también con el resplandor de su venida. Ese es el Señor Jesucristo que le protege a usted y a mí en estos tiempos de pandemia, de crisis social, de crisis financiera y también de apostasía. No se deje engañar, que el enemigo no tiene poder sobre usted, aún en medio de todo esto. Tenemos al de la palabra, y al que resplandecerá, y con solo resplandecer destruirá todo sistema maligno para darnos el bien a nosotros. Incluido al mismo maligno, destruirá
con su palabra. Dios me les bendiga. ¡Ánimo! Seguimos adelante y nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo episodio.